El Islam emerge en el siglo VII, después del judaísmo y el cristianismo. Es la última en nacer de las tres religiones monoteístas. Desde la península arábiga, el profeta Mahoma y sus discípulos conquistarán un territorio inmenso. La propagación del Islam es rápida y de profundo arraigo. Las conquistas de esta nueva religión se refuerzan con la construcción de nuevos lugares de oración. Las mezquitas. Lugares sagrados. Testigos de la fe de los hombres y símbolo del poder de los grandes soberanos musulmanes, las mezquitas nos cuentan, a través de su diversidad, la historia del Islam. Una historia marcada por los conflictos entre los sucesores del profeta, líderes de poderosas dinastías. Cada una de estas dinastías, para proclamar su integración cultural, su identidad y genio arquitectónico, dejarán una huella monumental en la historia de la arquitectura sagrada. Desde Oriente Medio hasta las fronteras de Asia, desde Andalucía hasta las orillas del Bósforo, en las ciudades de Isfahán o El Cairo, las joyas más hermosas del arte islámico reflejan la competencia, pero también las increíbles interacciones e influencias transculturales. Mezquitas, arte y espacio. Tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632, sus seguidores lideraron deslumbrantes conquistas militares. Para establecer su legitimidad, el objetivo estaba claro: tomar Jerusalén. Imponerse a cualquier coste en la ciudad santa de judíos y cristianos. Un hombre dejará su marca en la ciudad: el califa Abd al-Malik de la dinastía Omeya. Gran estratega, a finales del siglo VII decidió erigir un monumento enorme, brillante, desconcertante y capaz de generar una conmoción visual: la cúpula de la roca. Una de las funciones de este edificio es ser visto desde la distancia, ser un punto focal. Era el edificio más alto de la ciudad santa y el recubrimiento de oro hacía que reluciese. Desde finales del siglo VII, son innumerables los testimonios que hablan de la magnificencia de este edificio. En Jerusalén, el Islam es una religión nueva. El califa Abd al-Malik ordena deliberadamente la construcción de la cúpula de la roca en un lugar específico, con vistas a los dos monumentos sagrados de cristianos y judíos: el Santo Sepulcro, la tumba de Jesús, y el Muro de las Lamentaciones, los restos del Templo de Salomón. Abd al-Malik quería que este lugar fuese el más hermoso, si se me permite usar esa expresión, de todo Jerusalén, en lo que respecta a la nueva religión que había entrado en la ciudad. Por supuesto, esta ciudad tenía su historia antes de la llegada del Islam, y el Islam era consciente de ello. Pero desde el punto de vista del Islam, y creo también que desde el punto de vista de Abd al-Malik, este espacio se construye como mensaje para los musulmanes, pero también para otras religiones. Aquí, hombres y mujeres se mezclan, contraviniendo la regla observada en todas las mezquitas, porque sorprendentemente, este monumento esencial en la historia del Islam no es una mezquita. Es una poderosa herramienta de proselitismo para presentar la nueva religión y a su profeta Mahoma. En las paredes interiores se incorporan mosaicos con inscripciones discretas en los elementos de la decoración. Un texto escrito en cúfico, una de las formas de escritura árabe más antiguas que existen, ocupa 240 metros y rodea toda la construcción. El mensaje revela el significado del monumento. Se dirige directamente a judíos y cristianos, conocidos aquí como gentes del libro. Gentes del libro, no exageréis en vuestra religión y no digáis de Dios sino la verdad, que el Mesías, Jesús, no es más que el Hijo de María y que solo era el mensajero de Dios.
Estas inscripciones son fascinantes porque es un texto que se dirige estrictamente a judíos y cristianos. En primer lugar, evocando la figura de Isa ben Mariam, Jesús, hijo de María, para enfatizar su papel profético. Jesús es uno de los profetas más importantes en la cadena de profetas, uno de los grandes profetas del Islam. Y al mismo tiempo, Jesús solo es un profeta. Jesús no es el Hijo de Dios. Este mensaje presentaba al Islam como tercer monoteísmo. El monumento se construye alrededor de una roca extremadamente simbólica. Según la tradición, sobre esta roca Abraham se disponía a sacrificar a su hijo Isaac. Es roca pura. Vemos el lecho de roca. No vemos tierra. No es blando. Es lecho de roca, que como todas las formaciones rocosas de Jerusalén, son testigo de los orígenes de una historia original. En una cueva situada bajo la roca, los fieles musulmanes acuden a rezar y dirigen sus plegarias a Abraham. La roca simboliza una narrativa original que judíos y cristianos ya tenían en común y que se incorpora de manera natural a la nueva religión. La base fundacional de los tres monoteísmos, la base fundacional de la alianza entre lo divino y los seres humanos, a través del siervo de Dios, Abraham, es la petición del sacrificio de su hijo y esta roca. El edificio en sí es como un manto que oculta una perla. La cúpula es una caja, un estuche para esa perla, con la roca en el centro. La oración, un pilar del Islam, se practica 5 veces al día en la dirección de la Meca. En el interior de la cúpula, las mujeres sumergen su mano derecha en una cavidad olorosa, cuyo perfume, con el que se impregnan el rostro, supuestamente es el del profeta. Otro ritual consiste en contemplar la superficie de la roca en busca de una pisada, no obstante invisible. Según la tradición, esta huella la dejó el profeta cuando ascendió a los cielos. El Islam no es una religión de encarnaciones, de modo que no venera reliquias de ningún tipo. Pero al mismo tiempo, los fieles necesitan señales. Por lo tanto, si no se puede tener una religión de reliquias, pero no obstante se necesitan señales, ¿qué queda salvo las huellas? Las pisadas son huellas, en el sentido estricto, del viaje del profeta sobre la tierra. La afirmación de esta nueva identidad religiosa, en continuidad y confrontación con otras religiones, también se reflejará en la arquitectura. El Islam busca atraer a nuevos creyentes. Necesita una propuesta arquitectónica digna de sus ambiciones. Planos, estructura. Los constructores musulmanes se inspiran en los monumentos sagrados ya presentes y al mismo tiempo inventan sus códigos propios. Estamos ante un octógono. El octógono es la transición perfecta entre el cuadrado y el círculo. Y como sabemos muy bien, en la tradición islámica, en la antropología religiosa, el círculo es lo divino y el cuadrado es la tierra. La cúpula de la roca es un punto de contacto entre el mundo divino y el terrenal. Para este primer monumento de un Islam conquistador, se reutilizan en gran medida las técnicas y materiales que normalmente usaban los cristianos. Apoyada sobre un arco circular de 12 columnas y 4 pilares, con un diámetro que ronda los 20 metros, la cúpula del monumento es tan suntuosa en su interior como en su exterior. Mide 30 metros de altura. Su estructura de madera está recubierta por hojas de cobre esculpidas, realzada con yeso y grabada con versículos del Corán. En los laterales, las vidrieras reflejan la luz y los mosaicos están omnipresentes.
La cúpula de la roca es un excelente ejemplo que podemos usar para explicar la conexión que existe entre los continentes y entre las civilizaciones. El arte islámico durante el período omeya estaba ligado a la religión, pero fueron los artistas que decoraban y adornaban las iglesias quienes se convirtieron a la nueva religión y decoraron la cúpula de la roca. El arte de los mosaicos, heredado del período bizantino, se perpetúa en uno de los últimos talleres que quedan en Palestina. Con los mismos movimientos, la misma destreza para cortar las teselas, estos fragmentos de tierra y vidrio, los artesanos reproducen los motivos más hermosos de la cúpula de la roca para realizar las muy necesarias restauraciones. Estos mosaicos se han convertido en el detalle que caracteriza la arquitectura omeya. El uso del cristal está relacionado con la luz, la luminosidad, la iluminación del lugar sagrado. No solo para iluminarnos a nosotros, sino también para crear un ambiente. De modo que la iluminación que encontramos en la cúpula de la roca se diseñó para crear un ambiente destinado a la oración. Para un cuadrado de 10 centímetros necesitamos al menos 100 teselas de mosaico. De modo que para un metro cuadrado necesitamos 10.000. Y para 1.200 metros cuadrados, ¿cuántas personas hacen falta para cortar las teselas y crear el mosaico? Lo que hicieron es extraordinario. Tras la construcción de la cúpula de la roca en Jerusalén, las conquistas de la dinastía omeya continuaron de manera fulgurante. Desde Oriente Próximo llegaron hasta la costa atlántica. Pero en el año 750, el poder cambió de manos. Los líderes omeyas fueron diezmados por otros musulmanes, sus enemigos, los abasíes. Un territorio escapa a su control, la península ibérica. El último superviviente de los omeyas se refugia allí. El joven príncipe Abderramán I funda su nuevo estado en Córdoba, a orillas del Guadalquivir. Diplomático diestro y carismático, Abderramán I buscó a toda costa revivir la influencia de los omeyas, a pesar de la aniquilación de su dinastía por parte de los abasíes. Y para ello tenía que construir su gran mezquita, inspirado por los edificios construidos por sus antepasados, como la cúpula de la roca de Jerusalén. Córdoba pronto se convertirá en el hogar artístico y cultural de todos los musulmanes de Andalucía, denominada por entonces Al-Ándalus. Abderramán I es un omeya que ha escapado un poco de ese fin de la dinastía en Damasco, ha atravesado todo el norte de África, ha atravesado el Estrecho y aquí consigue que los musulmanes, los gobernadores musulmanes de la península, de Al-Ándalus, pues le elijan emir. Y Abderramán I construye aquí esa gran mezquita. Abderramán I, cuando construye esta mezquita, va a utilizar toda una serie de materiales que tiene a su disposición en toda Córdoba. Había muchos edificios romanos en pie, aparte de todas las iglesias visigodas. Esta mezquita, este edificio, lo ordena construir Abderramán I en el año 785. En el año 786, Abderramán I muere y está prácticamente terminado el edificio. Es decir, se trata de una construcción extremadamente rápida y, de acuerdo con esa rapidez en la ejecución, podemos albergar algunas hipótesis que dan cuerpo a este sistema constructivo.
Si nosotros construimos un arco solamente con dovelas de piedra, las dovelas tienen que estar perfectamente talladas para que el arco entre en calco. Sin embargo, si alternamos dovelas de piedra y dovelas de ladrillo, permite una construcción muy acelerada de dovelas de piedra y que con las juntas del ladrillo se vaya absorbiendo ese poco rigor geométrico de las dovelas, ¿no? Por ejemplo, esa es una cuestión fundamental, ¿no? Tras la construcción de la mezquita base por parte de Abderramán I en el año 786, 3 fases de expansión acomodarán al creciente número de fieles. Los enormes proyectos de ampliación convirtieron a la mezquita de Córdoba en la más grande del mundo en el siglo X después de la Meca, con una superficie de 23.000 metros cuadrados. Entre esas ampliaciones, una es extraordinaria, la que inició el califa Al-Hakem II, donde encontramos un suntuoso mihrab decorado con oro. El mihrab es una pieza arquitectónica esencial presente en todas las mezquitas. Indica la dirección de la Meca, la dirección en la que debe orar el fiel. Este mihrab es muy grande. Cuando entramos dentro es un espacio enorme, con lo cual nos da una sensación, efectivamente, probablemente da una sensación de puerta, de puerta hacia el otro lado, ¿no? Hacia la luz y hacia el paraíso, ¿no? Entonces sí, hay una perspectiva especial en esta parte de Al-Hakem. Los arquitectos han medido muy bien cómo hacer un espacio que nos conduzca hacia ese punto. De manera que, por ejemplo, esta nave central que tenemos aquí visualiza muy bien ese camino hacia la vía recta, ¿no? Esa idea de llevarles hacia el mihrab, que es como una especie de puerta de luz, de manera que los musulmanes, cuando se acercaban a ese lugar, veían esa especie de luz que les va a conducir, pues, al paraíso, que les va a conducir por el camino recto a un Islam verdadero. Tras haber dominado la península ibérica durante más de 5 siglos, el poder musulmán está amenazado. Los cristianos inician los combates para expulsar a los musulmanes. Es la reconquista de los territorios musulmanes. Fernando III recupera Córdoba en 1236. Es el fin del culto musulmán en la mezquita, pero el rey católico tomará la sorprendente decisión de no destruir el edificio. Las características constructivas y esa gran suntuosidad, ese esplendor de la decoración que vemos en la quibla de Al-Hakem II, hacían que cualquier persona fuera consciente de que estaba delante de una auténtica joya arquitectónica y que evidentemente era un edificio tan atractivo y que podía seguir funcionando para rezar a Dios en este caso, que era una locura su demolición. No deja de ser un lugar sagrado, un lugar que se utilizó con anterioridad para rezar a Alá y se utiliza en ese momento para rezar a Dios. Pero 2 siglos después, en 1523, se tomó una decisión radical: la destrucción del centro del monumento para construir una catedral nueva, incrustada en medio de la antigua mezquita. Serían necesarios 3 siglos de obras titánicas para completar la obra, para gloria del cristianismo. Un monumento fruto de una gran historia, transformado y rediseñado. La Catedral Mezquita de Córdoba ha conocido diferentes civilizaciones.
Cada era ha dejado su marca en la piedra y el hilo sagrado de la construcción ha atravesado los siglos. La reconquista liderada por los reyes católicos empujó a los musulmanes al exilio hacia el norte de África. Y ese fue el final definitivo para los últimos omeyas. En el siglo IX, mientras la otra gran dinastía, la Abbasí, controlaba el mundo musulmán, Ibn Tulun, un gobernador joven y ambicioso, era enviado por el califa a la ciudad de El Cairo. Allí construiría un monumento extraordinario. La mezquita de Ibn Tulun está considerada una joya de la arquitectura abasí. De todas las mezquitas del Cairo es la más antigua. Es la afirmación de un estilo arquitectónico sobrio, sencillo. Un cambio radical con respecto a la ostentación omeya. Con su enorme patio cuadrado, que también es el más grande de Egipto. Lo más importante de esta mezquita es su sencilla arquitectura. Una arquitectura que no es ostentosa, que no es llamativa. Es una arquitectura que no incluye el color en su decoración, ni azulejos ni pinturas. Es todo muy puro. Y se construyó con materiales muy simples. Se construyó con ladrillo refractario recubierto con escayola. Y eso es todo. Ibn Tulun, comisionado para la construcción de esta mezquita, es hijo de un esclavo de Samarra, Irak. Cuando llegó al Cairo en el año 868, una de sus primeras decisiones visionarias fue crear una ciudad nueva, cuyo centro sería una mezquita. Exige un estilo nuevo a sus arquitectos, pero ansía un elemento que recuerde a la mezquita de su ciudad natal, Samarra, con su minarete único de forma espiral. Ibn Tulun ordenó erigir una copia y unirla a su mezquita como marca de la presencia abasí en Egipto. E inició proyectos que anunciaron un enorme avance en la arquitectura musulmana. Cuando Ibn Tulun quiso construir su mezquita, les dijo a los arquitectos: en mi mezquita no deben usarse columnas. Los arquitectos le preguntaron por qué complicarse tanto. Lo más fácil era acudir a un monumento antiguo, a una iglesia, a una sinagoga antigua que hubiese sido destruida y coger las columnas y construir, como se habían hecho las mezquitas precedentes. Y él contestó: no quiero nada de eso, no quiero destruir monumentos antiguos, iglesias, sinagogas, ni nada por el estilo. Quiero que me construyáis este pilar que deseo. En su deseo de distinguirse de sus predecesores, Ibn Tulun impuso una nueva concepción del arte islámico. Inspirado por los desiertos iraquíes en los que había pasado su infancia, quiere poner en valor esta herencia, favorecer la sobriedad de la decoración. Eso significaba una ruptura total con respecto al arte omeya, que se basaba en los elaborados mosaicos de estilo bizantino. Los abasíes llegaron y borraron todo lo bizantino. Y para imprimir una nueva personalidad al arte islámico, acudieron a lo abstracto. Las 128 ventanas de la mezquita, perforadas en los gruesos muros, son todas diferentes. Es un trabajo de una delicadeza increíble, que alterna formas geométricas esculpidas en el estuco, una variedad de yeso y materia prima de todo el revestimiento de la mezquita. Mezcla de escayola, cola, mármol pulverizado, hidróxido de calcio, tiza y pigmentos
Todo ello unido con agua, el estuco permite la creación de revestimientos densos con el aspecto y la dureza de la piedra, pero deja a los artesanos la libertad de realizar sus creaciones a mano. Heredado de griegos y romanos, el estuco es hoy un elemento artístico característico del arte abasí. Vemos que las ventanas nunca están centradas con los arcos, pero queremos centrar las ventanas inconscientemente. Y una vez que hemos centrado una ventana, vemos una segunda, de modo que nos movemos en el interior del edificio hasta que la centramos, sin saberlo. Y una vez centrada la segunda, centramos la tercera y la cuarta. Y entonces nos encontramos en un movimiento interminable dentro del edificio. Una vez que hemos alcanzado ese punto en el que entramos en el edificio y estamos en constante movimiento en su interior, percibimos el grado máximo de la arquitectura. Porque la arquitectura en sí es el sentido, es el arte del movimiento, no el arte de las estructuras estáticas, porque vives dentro del edificio. Durante las 5 oraciones diarias, la mezquita de Ibn Tulun abandona su silencio por un momento. Orientados hacia el mihrab que señala a la Meca, los fieles del barrio acuden a orar. En el apogeo de la grandeza que devolvió a Egipto durante su mandato como gobernador, imaginamos a Ibn Tulun aquí, frente a su mihrab, con una gran multitud detrás de él. Tras un debilitamiento progresivo, el declive de la dinastía abasí es definitivo. A partir del siglo XIII, los otomanos dominan el mundo musulmán. Constantinopla, hoy conocida como Estambul, se convierte en el epicentro del poder. En el siglo XVI, la dinastía otomana alcanzó su cumbre bajo el reinado de un sultán extraordinario, Solimán el Magnífico. En su momento, era la ciudad más populosa del mundo, una encrucijada entre Oriente y Occidente. Como todos los gobernantes poderosos, Solimán el Magnífico ordenó la construcción de una mezquita monumental en su honor, la Mezquita de Solimán. Símbolo y recordatorio de la Edad de Oro otomana y de su sultán más ilustre, la Mezquita de Solimán hoy es uno de los monumentos más importantes de la historia de la arquitectura sagrada musulmana. Todos los viernes, la mezquita atrae a enormes multitudes a la gran oración. La oración es el único ritual que se celebra en todas las mezquitas. Aquí no tiene cabida ninguna otra ceremonia, ni matrimonios ni entierros. Para construir su mezquita, Solimán el Magnífico elige un lugar estratégico, la cumbre de una colina con vistas a la ciudad y al Bósforo, con las orillas de Europa y Asia a ambos lados. Un símbolo por el que sería apodado el sultán de las dos tierras y los dos mares.
Solimán el Magnífico tenía 50 años cuando decidió construir la mezquita y su complejo. Hasta esa edad había pasado la mayor parte de su vida a caballo, conquistando un enorme imperio que se extendía desde los Balcanes hasta Europa Central y Hungría, y llegaba hasta las puertas de Viena. Y una vez cumplidos los 50 años, decide hacer gala de su imperio, pero también de la gloria del Islam. Por eso construye esta mezquita. La construcción de esta mezquita se explica también por una necesidad práctica. Constantinopla, cada vez más poblada, necesita desesperadamente lugares para el culto donde acomodar a los fieles. El arquitecto jefe del soberano, Mimar Sinan, es quien se embarcará en la tarea de crear un edificio que convertirá en un reto personal, concluirá con brillantez y que hará que sea recordado como el maestro de la arquitectura islámica otomana. Para satisfacer la impaciencia del sultán por disponer de una mezquita lo más grande y suntuosa posible, Mimar Sinan no duda en traer materiales excepcionales desde los 4 confines del imperio o de desmontar viejos monumentos sagrados. El gran arquitecto innovó adaptando su arquitectura a las necesidades de la fe musulmana, que requiere grandes espacios abiertos para la oración. Su objetivo: proveer el interior con las mínimas columnas posibles y transmitir con ello una sensación de amplitud y espacios abiertos. 138 ventanas permiten el paso de la luz natural a la mezquita de Solimán. Las vidrieras elaboradas con cristal veneciano a menudo son azules o de un rojo vivo, para acentuar el blanco de las piedras. Las representaciones de seres humanos e incluso de animales están prohibidas en el Islam. Por lo tanto, la caligrafía ocupa un lugar central en la decoración de las mezquitas. Los otomanos se han convertido en maestros de este arte. Era un tiempo en el que la imprenta no existía. La población no tenía un Corán. La presencia de versículos y comentarios importantes en la mezquita llenaba este vacío y permitía a los fieles leer estos textos. Tanto en el interior como en el exterior, la caligrafía reproduce los versículos principales del Corán y las principales reglas de la fe musulmana. Mimar Sinan logró construir un edificio de este calibre en tan solo 7 años. El arquitecto no tenía elección, pues tan intensa era la presión de Solimán el Magnífico. El sultán quería ver su mezquita terminada antes de morir, y por encima de todo no quería que le superase el Shah, su gran enemigo persa. Esta historia habla de la rivalidad secular entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa. Esta confrontación culminó bajo la gran dinastía persa safávida. A comienzos del siglo XVII, el Shah Abbas, el más importante de los soberanos safávidas, quiso convertir su capital, Isfahán, en el epicentro del chiismo. El chiismo y el sunismo, 2 ramas distintas del Islam. Esta división se remonta a la muerte del profeta. Enfrenta a quienes siguen a los descendientes de la familia del profeta, la minoría chiita, y a quienes son fieles a los compañeros del profeta, la mayoría sunita. Los otomanos son sunitas, mientras que los persas son chiitas, y esta particularidad religiosa se expresa también en la arquitectura. En aquella época, en Isfahán, teníamos una competencia intensa entre la ciudad de Isfahán y el Imperio Otomano, cuya capital era la ciudad de Estambul. El soberano safávida quiere construir una plaza impresionante y majestuosa, que se haga famosa y llegue a ser más conocida que la ciudad de Estambul y sus monumentos. La joya de esta plaza es la mezquita del Shah, construida a comienzos del siglo XVII. Es el elemento central del vasto proyecto del Shah Abbas para transformar la ciudad de Isfahán en capital de Persia. En el patio, el efecto es impresionante. Un inmenso espacio abierto.
4 iguanes, los gigantescos porches de tradición persa, se distribuyen en un juego de simetría perfecta. El estilo persa, inspirado por el pensamiento chiita, crea áreas a escala humana. Los colores ocupan un espacio prominente y en particular el azul, el símbolo del cielo, está muy presente en las mezquitas persas. En la nueva visión arquitectónica y urbana que surge con los safávidas, no se trata simplemente de construir. En el centro está lo humano. Las personas se convierten en la razón de ser, en el eje principal del diseño de una construcción. Comenzamos a seguir los principios de fluidez y transparencia. Esto nos da construcciones que son más ligeras y más luminosas. Desde su construcción hace casi 4 siglos, la mezquita del Shah Abbas ha sufrido los estragos del tiempo. Las temperaturas extremas, una luz intensa y el mal tiempo han degradado la famosa cerámica que confiere al monumento toda su belleza. En 2013 se inició un proyecto de restauración ambicioso, bajo los auspicios de la UNESCO. Tras la última oración vespertina, cuando la puerta de la mezquita se cierra, los restauradores regresan a su taller ubicado en el propio edificio. En la calma de la noche, sacan los planos de los azulejos de cerámica que se usan en la restauración de la cúpula. Lo que vemos aquí es una vista de una parte de la cúpula. Es una 16ª parte de la cúpula. Mi familia se dedica a esta profesión desde hace generaciones. Y es un oficio que quiero conservar. Es un arte que ha llegado a nosotros desde la era safávida. Cada pieza está compuesta por unos 25.000 trozos de cerámica de diferentes formas y tamaños. Y en el total de la cúpula tenemos unos 500.000 trozos en toda la superficie. Mi abuelo materno también se dedicaba a este oficio. Era el maestro Hussein Kashitarash, el cortador de azulejos. En aquella época, en la oficina de registro, se ponían los nombres de la profesión. Por eso el nombre de mi abuelo era Hussein y el de mi familia, cortador de azulejos, Kashitarash. La noche llega a su fin en la mezquita del Shah. Una vez cortadas, las piezas se montan siguiendo la numeración, a la manera de un rompecabezas. En el total de la cúpula tenemos unos 500.000 trozos de cerámica como estos. Y eso añade un enorme peso a la cúpula. De hecho, tenemos casi 1.000 toneladas de exceso de peso sobre la cúpula, solo en decoración. En aquella época, nuestros ancestros, nuestros antepasados, diseñaron esta cúpula para que pudiese soportar este enorme peso e hicieron cálculos muy precisos para ello. ¿La característica de esta inmensa cúpula? Un sistema de cúpula doble. Revoluciona la arquitectura sagrada porque permite la construcción de cúpulas más grandes todavía. Consiste en la construcción con 2 cúpulas. La exterior se apoya en la más pequeña que hay en el interior. Este diseño hace posible distribuir el peso al tiempo que se enmascaran los elementos de la estructura. Otro detalle ingenioso de la cúpula, la acústica. En teoría, los fieles repartidos por toda la mezquita no deberían poder oír las oraciones que llegan del vestíbulo. Pero en un punto central del suelo, en el centro exacto de la cúpula, el más mínimo ruido se propaga por el espacio de la mezquita, creando un eco.
Las bóvedas que se incrustan en los muros y la cúpula actúan como caja de resonancia. El gran sueño del Shah Abbas, con su pensamiento visionario, es el de un universo moderno, donde el hombre y la naturaleza no se enfrenten, sino que estén íntimamente unidos. Para él, la arquitectura debe reflejar la imagen del mundo. Entre lo visible y lo invisible, la naturaleza y la arquitectura, los safávidas logran una síntesis que sigue presente hasta el día de hoy en Isfahán. Tras la muerte del Shah Abbas, el imperio safávida entró en declive, pero la cultura persa sigue floreciendo en la India, donde los musulmanes han vivido desde las primeras conquistas del Islam. En el siglo XVII, la India estaba gobernada por el Shah Jahan, un gran emperador musulmán de la dinastía mogol. Los mogoles, originales de Asia Central, se inspiraron en gran medida en las artes y arquitectura del imperio safávida. Los monumentos construidos bajo su reinado señalaban el apogeo de la expansión musulmana en la India. Uno de los símbolos de la dinastía mogol es Jama Masjid, la gran mezquita de Delhi. Es una mezquita abierta. El espacio cubierto es pequeño, mientras que el patio de oración es inmenso. Esta mezquita está integrada en el corazón de la bulliciosa ciudad antigua. Las tres grandes puertas dan al bazar que rodea el edificio. En cuanto se cruza el umbral, se aplican las reglas de pureza. Debemos descalzarnos y está prohibido comer. Pero el patio sigue siendo un lugar vivo que da la bienvenida constantemente a los fieles. Es sin duda un monumento vivo. Y por eso, esta mezquita no solo es diferente de otros lugares de oración, sino también de otros monumentos históricos. Si visitamos otros lugares o monumentos sagrados, no veremos entrar y salir a tanta gente. Y esa es la razón de que esta mezquita sea tan hermosa. La gente viaja desde todo el país para ver Jama Masjid y vienen personas de todas las religiones. Hay hindúes, cristianos, sikhs. Esta mezquita, tan importante para los musulmanes de Delhi, nació por voluntad del emperador Shah Jahan. Su nombre significa rey del mundo y fue uno de los emperadores mogoles más importantes. El Shah Jahan, el soberano constructor, entró en la historia de la arquitectura mundial tras construir el famoso Taj Mahal, un enorme mausoleo para su amada esposa. Muy poco después, el Shah Jahan se embarcó en un nuevo reto arquitectónico, la construcción de la Jama Masjid, inaugurada en 1656. La construcción de esta mezquita es señal de la voluntad del soberano de transformar Delhi en una auténtica capital imperial. El emperador mogol tenía una visión ambiciosa y plasmó esta visión en los monumentos. Compitió con otros reyes, como el emperador otomano y el rey safávida de Irán, y una característica muy importante de Jama Masjid es que es enorme. La mezquita de Jama Masjid puede acoger a 25.000 personas. El emperador hizo construir la mezquita en una colina. Quería que dominase la ciudad y estuviese más alta incluso que su propio palacio. Jama Masjid recuerda a una fortaleza en la que es una característica típica de las mezquitas de la región. En caso de conflicto, en especial con otras religiones, ofrecían la posibilidad de convertirse en refugio para los musulmanes.
La mezquita se construyó fundamentalmente con arenisca roja, el color imperial. Este color singular ofrece la posibilidad de una decoración basada en contrastes. El rojo se combina con el mármol blanco o negro para crear motivos inspirados en el barro persa. Los mogoles proceden de una zona de Asia Central donde se utilizaba un diseño de azulejos precioso. Esa técnica no era conocida en la India, de modo que no tenían otra alternativa que usar piedras de colores, que encontraban en abundancia por toda la India. Y el Shah Jahan las usó perfectamente. Fue una idea que llegó de Persia, pero los artesanos eran de la India. De modo que muchos elementos que todavía podemos contemplar hoy en día no son ni puramente persas ni puramente indios, son una fusión. No obstante, el rey mogol logró desarrollar un estilo propio. Los arcos tienen un patrón particular con forma de hoja serrada. Se encuentran por toda la mezquita. Este es uno de los elementos originales de la arquitectura del Shah Jahan, basada en la repetición de elementos característicos. En el interior hay alfombras de oración hechas de piedra, con mármol y piedra negra. Y la inscripción que está detrás de mí, que es una inscripción larga, tiene una caligrafía muy hermosa. Y está hecha de un solo material. Es solo piedra. Estas inscripciones caligráficas recogen la historia del monumento. Averiguamos que la mezquita cuesta 1 millón de rupias, una suma considerable para la época. Numerosas piedras semipreciosas, hoy desaparecidas, adornaban los muros. Pero esta perla de la arquitectura mogol en la actualidad está amenazada. Se ha ido degradando gradualmente debido a los monzones, el calor y la contaminación. Hace unos 10 años, Jama Masjid se sometió a unas reformas importantes. En particular, hubo que rehacer parte de las fachadas en estuco. En tiempos del Shah Jahan, el estuco no se usaba para decorar, sino para sustituir al mármol. El emperador sentía fascinación por esta piedra noble, pero debido a su escasez, el mármol era extremadamente caro. No pudieron permitirse poner mármol también en este lado de la fachada. Así que, para buscar la coherencia, para dar la ilusión del mármol, pusieron este estuco blanco. Se perciben bien las diferencias. Esa es la fachada de mármol, mientras que en esta parte de aquí, hasta el otro extremo, se usó estuco con cal blanca para dar la apariencia de mármol. Para aplicar o preparar estuco, se sigue el método tradicional. La composición de este producto se ha conservado. Es prácticamente igual que la que se usaba en el periodo mogol. Usamos ladrillos que han sido pulverizados y después los mezclamos con otros ingredientes. Por ejemplo, usamos frutas con cualidades adhesivas y lo mezclamos. Y en algunos lugares se usan también ciertos vegetales. Hay uno que se llama uraz dal, que es una lenteja negra. El uraz dal es algo que se come en la India, pero aquí lo empapan de agua, lo trituran y lo mezclan. A la receta se añaden también piedra caliza, clara de huevo, nata y jugo de tabaco. Materiales sorprendentes, pero a simple vista la ilusión es perfecta. El viernes, el día de la gran oración para los musulmanes, los trabajadores de la mezquita tienen una mañana muy ajetreada. Colocan alfombras de oración por toda la explanada para los fieles. Poco después del almuerzo comienza la oración. Sobre 2 podios, los hombres reproducen fielmente los gestos del imán, lo que permite a la inmensa multitud de creyentes seguir el ritmo.
El imán dirige la oración y además cumple el papel de guía espiritual. Durante el gran sermón del viernes a los fieles, les plantea cuestiones teológicas, pero también les aconseja sobre asuntos de la vida cotidiana, la familia o temas de actualidad. Todas sus palabras se inspiran en el Corán y en las propias palabras del profeta. La responsabilidad del imán es transmitir un mensaje de humanidad y evitar que las personas hagan el mal. El imán tiene muchas responsabilidades. En todos los lugares del mundo hay guerras y debemos intentar detenerlas. En los albores del Islam, el profeta Mahoma acogía a su séquito en su casa para rezar juntos. Pero para crecer, para oponerse a otras religiones, era necesario construir monumentos. Allá donde se estableció el Islam, se fueron construyendo mezquitas. Desde la cúpula de la roca de finales del siglo VII, los constructores musulmanes han competido con retos arquitectónicos, hazañas técnicas y creaciones artísticas en nombre de sus dinastías y poderosos soberanos. Pero la mezquita, ajena a los tiempos y los territorios, ha sido siempre el lugar donde se practica un ritual inmutable de simplicidad extrema: la oración. Estas mezquitas son testigo de la sed de espiritualidad del ser humano y de la necesidad universal de conectar con lo divino.